Bueno, y estamos en el tema, el único tema que está dominando al mundo en estos momentos, este coronavirus, señores, es el tema número uno y el tema que nos aplica a todos. Ahora vamos a hablar sobre las noticias, los últimos acontecimientos, esas cifras tan horrorosas que tanto espanto dan a la gente y que es lo único que hace que las personas se queden tranquilas, que cumplan con el confinamiento, con el aislamiento social, con las medidas de prevención, de higiene y de compartir con la gente de una manera lógica y prudente. Miguel, esas cifras que tanto tú manejas todos los días, la sumatoria, cuéntanos la experiencia, cómo ha sido, cómo vamos el país en estos momentos. Bueno, como todo el mundo sabe, la enfermedad o la pandemia está en plena evolución en este momento. Hasta este domingo estamos viendo las estadísticas que muestran que el número de muertes y el número de contagiados, asimismo el número de pruebas que se están aplicando, indican que el país está en una situación de ascenso de los casos. Naturalmente, eso tiene mucho que ver, primero, con los periodos de incubación y de contagio que se producen cuando el público no acata estrictamente las normas esenciales que se han establecido en el mundo entero para eso. Entonces, si bien es cierto que aquí en la República Dominicana comenzamos un poco tarde a aplicar las medidas de contención como mandaba el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto que de repente hemos tenido que recurrir a soluciones rápidas y urgentes para tratar de contener, para que no sea una catástrofe muy grande. O sea, el mismo presidente de la República estaba dando en esta semana una explicación de por qué las autoridades fueron un poco, vamos a llamar nosotros, lentas en el abordaje del problema. Él dice que al coincidir con la cercanía de unas elecciones postergadas, porque las de febrero fueron postergadas para el 15 de marzo, como que el gobierno se cuidó mucho de no aventar la gravedad del problema para que la gente pudiera cumplir con el compromiso político constitucional de ir a votar. Se juntaron esas dos cosas. Eso es verdad, o sea, la pandemia nos sorprende a nosotros aquí en un proceso de competencia política. ¿Hasta qué punto esta atmósfera de competencia política influyó para que no se produjera, digamos, un consenso nacional de sector público y sector privado para enfrentar juntos Fíjate que al día de hoy lo que se ha estado criticando es que cada cual anda por su lado. El gobierno con estrategias sin el auxilio de la oposición. No ha habido una articulación de gobierno y oposición de los partidos, o sea, cada cual ha trabajado. Eso es un reflejo de esa lucha política. No es que la oposición está haciendo lo suyo por su lado. Por su lado, y como vienen unas elecciones también en mayo, que fueron postergadas para el 5 de julio, también, o sea, ha como gravitado mucho el problema político con el problema sanitario. O sea, hay dos problemas prácticamente. Hasta se ha dicho que hay 3 presidentes. O sea, la cosa ha sido tan fuerte. Sí, la gente, que se ha llegado a sentir que hay 3 gobiernos, porque el gobierno principal emite medidas, hace preventivos, operativos y dice lo que hay que hacer. La oposición por un lado también y el otro por otro lado, y la gente dice, pero estamos gobernados aquí de manera... Bueno, lo cierto es que hay una situación crucial y es la siguiente, o sea, la norma, o la táctica esencial para el combate aplicada por todos los países es la de la cuarentena total. Aquí no ha podido lograrse eso, ni todavía no tenemos cuarentena total, tenemos una cuarentena parcial. Debió producirse antes, justamente en el momento en que ya el virus se admitía que circulaba internamente en el país. Como te digo, eso ha sido la consecuencia de la disputa política que distancia cada vez más a los políticos de la oposición de los políticos del gobierno. Entonces, eso
es un punto débil, es una flaqueza en la Estrategia Nacional de Salud. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se necesita una unidad nacional para que todos estemos de acuerdo en enfrentar el problema, esa unidad no se consigue. Entonces, el gobierno podrá dar muchas recomendaciones, es decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Sin embargo, hay una gran cantidad de la gente del pueblo que dice, no, el gobierno está haciendo esto por tal o cual razón, entonces es un sesgo político. Hay como ruidos. Ese ha sido la gran, digamos, la gran disparidad. O sea, el gobierno pide el distanciamiento de la gente, ¿verdad? Y los únicos que lo cumplen son los políticos, que están distanciados. Pero la gente está rompiendo con todas las medidas de precaución, tú lo sabes bien, con esta fila, este reparto de alimentos y cosas, la gente sin máscara, sin nada, no se está cuidando. Eso va a tener consecuencias. Es como una rebeldía, Miguel, la gente está como rebelde, como que está disgustada con esto que está sucediendo y no quiere, y está también loca por salir de esto. Entonces se nota como una prisa en que ya se acaben los 15 días, que ya se acabe el mes, y no quieren ni siquiera aceptar esto, piensan que son exageraciones de las autoridades y eso. Entonces hay que tener conciencia, Miguel. Tu posición siempre fue desde el principio tomar muy en serio esto, porque tuviste visión y viste lo que venía, porque ya lo veías en otros países. Claro. Nosotros habíamos viajado a principios de este año, vinimos de Europa y ya se oían los ruidos, y Miguel decía, eso va a entrar aquí al país. Siempre ha tenido una posición de que la cuarentena se aplique. Ya estamos a 2 meses. Desde febrero estamos en eso. Sí, ya estamos a 2 meses, con más de 5,000 infectados, alrededor de 500 muertos, aunque hay muchos recuperados. Miguel, ¿tú piensas que la cuarentena debió fijarse en el primer mes? Porque ya estamos en el segundo, todavía no estamos completos. ¿Cuál es la fecha exacta en la que tú piensas que debió ser? Fíjate, en los hechos debió ser, digamos, el 15 de febrero. Debió hacerse una cuarentena total. Comenzar, primero no la cuarentena total, sino comenzar los primeros pasos para llegar a la cuarentena. Primero, prohibir la llegada de aviones y de pasajeros desde esos países donde había brote, ya se conocía, o sea, se sabía que iba en ascenso. Luego, rápidamente armar una estrategia para la realización de pruebas, aprovisionarse rápidamente de todos los insumos que son necesarios para combatirlo, establecer las restricciones de movilidad por las provincias y llegar a una cuarentena total rápido, aunque no se hubiese presentado el primer caso. Cuando se presentó, el día 19 de febrero, entonces el gobierno ya tenía la evidencia de ese caso y comenzaron entonces a dar pasos, digamos, no muy acelerados y evitar el riesgo de que mucha gente infectada llegara al país, como de hecho ocurrió. Sí. Aquí los vuelos se siguieron produciendo y realmente llegamos muy tarde. Fíjate que nosotros llegamos con un mes de retraso. Nosotros vinimos a establecer la situación de emergencia el 19 de marzo y el toque de queda el 20. Es decir, nos pasamos un mes. En ese mes el virus comenzó a contagiar y ahora hay que darle, siempre el periodo de 14 días, 24 días para que vayan saliendo y vayan aflorando los infectados. Entonces, el sistema sanitario no estaba preparado para eso, ni con cama, ni con respiradores, con nada. Todo se ha hecho sobre la marcha, Miguel, porque mira, parece que la línea que se ha usado es de ir apretando, ir tomando conciencia y haciendo operativos según cómo vayan las cosas. Si hay muchos infectados, hay muchos muertos, es sobre la marcha. Ha sido una experiencia. Ahora, si tú te pones en el lugar del gobierno, Miguel, es una situación difícil, porque mira, si bien tu recomendación, ¿verdad?, estamos de acuerdo que debió hacerse. Así hay otros sectores muy sensatos también, aparte de ti, que representa la prensa. Muchos comunicadores han hecho sus recomendaciones, políticos, líderes del sector de economía, abogados, de todos los sectores han hecho una serie de recomendaciones y el gobierno está como en una situación apretada porque no
o sea, ¿qué hago con tantas recomendaciones? Tengo que tomar las decisiones, tengo que hacerlo según los informes médicos, científicos, lo que la OMS diga, la línea que tome Donald Trump en Estados Unidos, porque aquí seguimos todo, lo que digan los opositores, lo que diga la gente, lo que yo como política me conviene hacer. Es difícil, el gobierno está en una situación bien difícil, pero ¿cuál sería la recomendación más sensata? Tomar y dejar, Miguel, o sea, no rechazar ninguna sugerencia ni recomendación de ninguna persona, porque hay que oírlo todo. Entonces usted con su conciencia pues escoge y observa todo lo que le han dado y le ofrecen como una ayuda y decide finalmente cuáles son las cosas que, ¿verdad? Porque el que tiene el poder lo usa, las cosas que realmente pueden ayudarnos. Bueno, para cerrar, digamos, el análisis o la reflexión, yo creo que hay que considerar un factor que muchos no lo están teniendo en el foco de la causa. Y es el hecho, señores, de que desde hace cierto tiempo, vamos a decir que desde hace 2 años, aquí se ha venido produciendo en la sociedad dominicana una creciente tendencia hacia la desobediencia, hacia el no cumplimiento de nada, sí, hacia el no respeto de leyes ni de la autoridad. Entonces, esta pandemia encuentra el país en un momento en que mucha gente desafía a la policía, ignora las líneas del gobierno y quiere hacer las cosas como le venga en gana. Fíjate que para la aplicación del toque de queda, antes, cuando el país vivía en una situación donde los militares casi metían miedo, en este caso, tú estás viendo gente dándose patadas y trompones con la policía. Eso nunca se había visto. Esto es un reflejo de una situación de irrespeto general que viene desde hace tiempo. Entonces, en un país ya donde las condiciones de indisciplina y de desobediencia se han creado, han germinado, es muy difícil a un gobierno le resulta muy difícil, y a cualquiera, es decir, hay que establecer un confinamiento en absoluto. ¿Por qué? Porque incluso la medida es odiosa, es ingrata y es difícil de cumplir. Entonces la gente simplemente se rebela. Pero el problema no es rebelarse, el problema es hacer conciencia. Y yo creo que en esto ha faltado una parte pedagógica del gobierno, de ir creando conciencia antes de que comenzaran las cosas de lo que iba a ocurrir. A mí me parece que la postura inicial, no quiero decir que fue así, la postura inicial era la de minimizar las cosas, no crear pánico. El presidente dijo, bueno, no quisimos hablar mucho para que la gente fuera a las elecciones. No, pero ese no era el problema. El problema aquí no era que tranquilizar a la gente para que... No, el problema era que había que decirle la verdad de lo que estaba pasando. Y eso desde el primer momento el Listín Diario se pronunció: hablemos con los hechos, hablemos claro y digamos la verdad. O sea, si alguien se asusta, bueno, que se asuste para que entonces, por la vía del susto, asuma la conciencia de que tiene que someterse a la regla. Eso es lo que nos ha pasado aquí. O sea, mientras tú tengas la sensación de que no, hombre, no, es una gripecita, que eso va a pasar, como dijeron al principio, entonces tú no te preparas bien. Esta es la consecuencia. Bueno, señores, así es.